Arsénico para el té, de Robin Stevens. Arsénico para el té, de Robin Stevens, es la segunda entrega de la serie Una detective en miniatura. Se trata de una serie de novelas de misterio para jóvenes ambientadas en la Inglaterra de los años 30. Esta obra, que sigue las aventuras detectivescas de dos amigas adolescentes que son Daisy Wells y Hazel Wong, ha sido aclamada por su ingenio, su homenaje al género del misterio clásico y su capacidad para atraer a lectores jóvenes con un estilo ágil y entretenido. Contexto literario. Arsénico para el té se inscribe dentro del género de la novela de misterio juvenil con un claro homenaje a los clásicos detectivescos británicos. Robin Stevens se inspira en la tradición de autores como por ejemplo Agatha Christie, Dorothy L. Sayers y Arthur Conan Doyle, quienes popularizaron el misterio como género literario en la primera mitad del siglo XX. La novela sigue las convenciones del subgénero de misterio de cuarto cerrado, donde el asesinato ocurre en un espacio limitado, en este caso una mansión de campo, y la lista de sospechosos se reduce a un grupo de personajes presentes en la escena. La obra también responde al auge del interés contemporáneo de la literatura juvenil de misterio, revitalizada en los últimos años por autores que exploran estos relatos con un enfoque fresco y accesible para los jóvenes lectores. Obras como las de Lemony Snicket o la serie de las aventuras de Enola Holmes de Nancy Springer también han contribuido en esta renovación, dirigiendo las convenciones clásicas del misterio a un público mucho más joven. Contexto histórico. La serie de Stevens, y en particular Arsénico para el té, está ambientada en la década de 1930 en Inglaterra, un periodo de entreguerras marcado por grandes cambios sociales y económicos. Este fue un momento crucial para la historia británica, caracterizado por el impacto persistente de la Primera Guerra Mundial y la creciente tensión política que llevaría a la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, Inglaterra vivía bajo una rigidez social notable, con un marcado sistema de clases que aún influía profundamente en la vida cotidiana. Las mansiones rurales, como la que aparece en Arsénico para el té, eran símbolos de estatus y poder, pero también de tradiciones que comenzaban a cuestionarse. La novela se sitúa en este contexto de transición, reflejando las tensiones y conflictos latentes de la época. La lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre las tradiciones aristocráticas y los cambios sociales inminentes. Contexto sociocultural. Desde un punto de vista sociocultural, la obra refleja una Inglaterra en la que las diferencias de clase y género eran evidentes y profundamente arraigadas. Las protagonistas Daisy Wells y Hazel Wong representan de manera interesante estos contrastes. Daisy, una joven de clase alta británica, y Hazel, una chica de Hong Kong que estudia en Inglaterra, aportando perspectivas diferentes sobre la sociedad en la que viven. Este enfoque refleja una modernización de las novelas de misterio clásicas, introduciendo no solo a una protagonista femenina, sino también una diversidad cultural inusual en la literatura juvenil de misterio. Stevens aborda temas como, por ejemplo, la xenofobia, el racismo y el xenismo de aquella época, pero desde una óptica que es accesible y comprensible para los jóvenes lectores de hoy. La autora aprovecha la interacción entre estos dos personajes para mostrar las tensiones culturales y los prejuicios existentes, al tiempo que crea un entorno de aprendizaje mutuo y amistad. Corriente artística. Robin Stevens se embarca dentro de una corriente literaria contemporánea que podríamos denominar como neoclásico juvenil, donde se rescatan y modernizan géneros tradicionales como por ejemplo la novela de detectives para audiencias más jóvenes. Esta corriente se caracteriza por respetar las convenciones clásicas del género original, como los misterios bien estructurados, los elementos de sorpresa y la deducción lógica, mientras introduce giros modernos y temas más inclusivos. Una narrativa ágil y accesible, diseñada para atraer a los jóvenes lectores, pero con un nivel de profundidad que también puede captar la atención del público adulto.
Un enfoque en la diversidad y la representación que no solo amplía la accesibilidad de la obra, sino que también refleja un compromiso por los temas sociales contemporáneos, como por ejemplo la igualdad de género, la inclusión y la diversidad cultural. Origen de la autora. Robin Stevens nació en California, Estados Unidos, y se mudó al Reino Unido cuando era niña. Creció cerca del famoso colegio de Oxford, donde también estudió más tarde. Desde pequeña, Stevens fue una gran aficionada a la lectura, particularmente de novelas de misterio y detectives. Su amor por Agatha Christie y Enid Blyton, en especial, influyó significativamente en su trabajo literario. Como escritora, Stevens combina su pasión por los misterios clásicos con un deseo de crear historias que hablen a una nueva generación de lectores jóvenes. Esto se refleja en su enfoque para desarrollar personajes femeninos inteligentes, valientes y complejos, como Daisy y Hazel, que desafían los roles tradicionales asignados a las niñas en las narrativas de misterio de antaño. Ambiente social en el que se desarrolló. Robin Stevens escribió Arsénico para el té en un entorno cultural contemporáneo donde existe una fuerte demanda de literatura infantil y juvenil que no solo entretenga, sino que también eduque y promueva la empatía y la comprensión de otras culturas. Vivimos en un mundo donde los problemas sociales como el racismo, la igualdad de género y la inclusión son cada vez más debatidos, y esto ha llevado a una transformación en los contenidos rígidos a los jóvenes lectores. El ambiente social actual, con su creciente conciencia sobre la diversidad y la representación, proporciona el telón de fondo perfecto para el trabajo de Stevens. Al situar sus historias en un contexto histórico pasado, pero al mismo tiempo abordar temas que son completamente relevantes para el presente, la autora logra crear una obra que conecta tanto con la nostalgia del misterio clásico como con las preocupaciones modernas. Además, la serie también se ve influenciada por el auge de series televisivas y películas que recuperan épocas pasadas y las reinventan para audiencias contemporáneas, como ha sucedido con series tipo Stranger Things o las adaptaciones recientes de Enola Holmes. Y es que Arsénico para el té, de Robin Stevens, se desarrolla en un contexto literario, histórico y sociocultural que celebra y reimagina el género de detectives para jóvenes lectores. Respetando las convenciones del misterio clásico, la autora logra al mismo tiempo introducir temas y personajes contemporáneos que dialogan con los desafíos y valores del presente, haciendo de esta obra una lectura no solo entretenida, sino también educativa y relevante. Continuamos con la trama. Arsénico para el té es una novela de misterio juvenil que sigue a Daisy Wells y Hazel Wong, dos jóvenes detectives que forman parte de su propio club de detectives en su escuela. Esta vez, las protagonistas se encuentran en Falling Ford, la mansión de la familia de Daisy, durante las vacaciones de mitad de trimestre. Lo que comienza como un evento social típico de la aristocracia inglesa, una fiesta de cumpleaños para la madre de Daisy, pronto se convierte en una investigación de asesinato cuando uno de los invitados, el señor Curtis, muere envenenado durante el té. Daisy y Hazel, como las intrépidas detectives que son, se ven envueltas en la investigación del caso, tratando de descubrir al culpable antes de que el escándalo arruine la reputación de la familia Wells. Estructura externa. La novela está organizada en capítulos numerados que siguen un formato cronológico, permitiendo al lector seguir el desarrollo de los eventos en tiempo real. Cada capítulo avanza la narrativa de manera secuencial, lo que facilita el seguimiento de las pistas y los descubrimientos de las jóvenes detectives. Estructura interna. Internamente, la novela utiliza una narración en primera persona desde el punto de vista de Hazel Wong, lo que proporciona una perspectiva directa y cercana de los eventos. Hazel es una narradora detallista que a menudo reflexiona sobre lo que observa y siente, lo que permite al lector acceder a su proceso de deducción. La estructura narrativa incluye a flashbacks y notas de observación que Hazel escribe en su cuaderno, lo que ayuda a construir el misterio paso a paso mientras se revela la historia.
Esta estructura también permite que el lector participe activamente en el proceso de resolución del caso, ya que las pistas y las sospechas se van desvelando progresivamente. Tema. El tema principal de la novela es la búsqueda de la verdad en medio de las apariencias y las mentiras, típico del género de misterio. También se exploran otros temas como la amistad y la lealtad entre Daisy y Hazel. La hipocresía de las normas sociales de la alta sociedad inglesa de los años 30 y la inequidad de género y racial de la época. A través de los personajes, especialmente de Hazel, una chica de origen chino, en un entorno predominantemente blanco y aristocrático, la novela también toca temas de xenofobia y prejuicios culturales que afectan tanto las percepciones de los personajes como la forma en que son tratados. Argumento. La historia comienza con Daisy Wells y Hazel Wong viajando a Gallingford, a la casa de campo de la familia Daisy, para las vacaciones de mitad de trimestre. La madre de Daisy, Lady Hastings, está organizando una gran fiesta de cumpleaños y ha invitado a varios personajes excéntricos, incluidos algunos familiares y amigos cercanos. Entre los invitados se encuentra el señor Curtis, un hombre de negocios que rápidamente se convierte en el centro de atención debido a su comportamiento desagradable y sus sospechosas interacciones con otros invitados. Durante el transcurso de la fiesta se desarrollan varios eventos extraños, tensiones familiares, discusiones entre los invitados y un ambiente de creciente hostilidad. El señor Curtis, en particular, parece estar chantajeando a Lady Hastings, la madre de Daisy, y se sugiere que tiene secretos oscuros sobre otros miembros de la familia. La situación se agrava cuando durante el té de la tarde el señor Curtis cae muerto después de beber una taza de té que parece haber sido envenenada con arsénico. Daisy y Hazel, viendo una oportunidad perfecta para poner a prueba sus habilidades detectivescas, deciden investigar el asesinato antes de que llegue la policía. Comienzan a interrogar a todos los invitados y a examinar el lugar en busca de pistas. Pronto descubren que cada uno de los presentes tenía un motivo potencial para querer deshacerse del señor Curtis, desde asuntos de dinero hasta secretos que él podría haber revelado. La investigación de las chicas avanza mientras desentrañan las complejas relaciones entre los personajes. Lady Hastings parece estar profundamente endeudada. El tío Félix, un escritor frustrado, oculta un pasado oscuro, y el propio señor Curtis había estado involucrado en turbias negociaciones financieras que podrían haber perjudicado a varios de los invitados. Además, la prima de Daisy, Kitty, y su hermana Benny están envueltas en extraños comportamientos que también llaman la atención de las jóvenes detectives. Finalmente, Daisy y Hazel descubren que el arsénico estaba en las hojas de té utilizadas para preparar la bebida del señor Curtis. A medida que siguen investigando, logran establecer que Lady Hastings, desesperada por proteger su reputación y ocultar un asunto financiero secreto con el señor Curtis, había intentado inicialmente asustarlo para que se marchara. Sin embargo, es Kitty quien resulta ser la autora del asesinato, movida por el miedo a que Curtis revelara un secreto que involucraba a su madre, Lady Hastings, y su fortuna. Al final de la novela tiene un giro dramático. Cuando el asesinato es descubierto, la policía llega y se lleva a Kitty, pero Daisy y Hazel logran mantener intacta la reputación de la familia Hastings al persuadir a todos los presentes para que guarden silencio sobre ciertos detalles comprometedores en el caso. La novela concluye con el regreso a la escuela de Deep, donde Daisy y Hazel reflexionan sobre lo sucedido, fortaleciendo su amistad y consolidando su reputación como detectives. Espacio. El espacio principal de la novela es Fallingford, la antigua y elegante casa de campo de la familia de Daisy, ubicada en la campiña inglesa. Este espacio es fundamental para la trama, ya que representa el típico escenario de un misterio de cuarto cerrado, donde el asesinato tiene lugar. Fallingford, con sus salones amplios, habitaciones secretas, jardines y recovecos oscuros, es un entorno perfecto para la investigación.
Los detalles arquitectónicos y decorativos, como las bibliotecas llenas de libros antiguos, los retratos familiares en los pasillos y los salones para el té, crean una atmósfera de misterio que encaja con el estilo de las novelas clásicas de detectives. Tiempo. La novela está ambientada en los años 30 en Inglaterra, un periodo que sigue influenciado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial y también la tensión previa a la Segunda Guerra Mundial. Este contexto temporal es importante ya que influye en los modales y comportamientos de los personajes, las normas sociales de la época y las dinámicas de poder entre clases. El tiempo de la novela es específico, ocurre durante las vacaciones de mitad de trimestre, lo que significa que la acción principal se desarrolla en pocos días, generando una sensación de urgencia y claustrofobia. Continuamos con los personajes de Arsénico para el té. Daisy Wells es una de las dos protagonistas. Daisy es una joven decidida, astuta y perspicaz, que proviene de una familia aristocrática inglesa. Es la fundadora del club de detectives de Wells y Wong, y a menudo asume el papel de líder en la resolución de los misterios. Daisy es segura de sí misma, pero a veces puede ser un poco dominante y testaruda, lo que crea tensiones interesantes con Hazel. Su familia es el centro del caso en Arsénico para el té. Hazel Wong, narradora de la historia y la otra mitad del dúo detectivesco. Hazel es la única chica de Hong Kong que estudia en Inglaterra. Es observadora, meticulosa y más prudente que Daisy, lo que proporciona un equilibrio a su amistad. Hazel es consciente de su estatus como extranjera en un país mayoritariamente blanco y a menudo reflexiona sobre las diferencias culturales y los prejuicios a los que se enfrenta. Su perspectiva única ofrece una visión crítica de la sociedad británica de la época. Lady Hastings es la madre de Daisy y anfitriona de la fiesta de cumpleaños. Se trata de una mujer elegante y encantadora que, sin embargo, está envuelta en serios problemas financieros. Su desesperación por mantener las apariencias y salvar la reputación de su familia la pone en el centro de las sospechas. Señor Curtis es la víctima de asesinato, un hombre de negocios oportunista que ha estado chantajeando a Lady Hastings. Su comportamiento provocador y sus amenazas lo convierten en un personaje antipático y en un blanco fácil para el envenenamiento. Kitty es la prima de Daisy y asesina revelada al final de la novela. Kitty es compleja, insegura y teme las repercusiones de los secretos familiares que el señor Curtis podría haber expuesto. Aunque su motivo es comprensible, su acto final de asesinato muestra el conflicto entre la lealtad a la familia y las consecuencias de la desesperación. Tío Félix es el tío de Daisy, escritor de novelas fracasado y figura enigmática que también tiene sus propios secretos. Su comportamiento extraño lo convierte en uno de los sospechosos principales. Lenguaje y tono. Lenguaje. El lenguaje es accesible y adecuado para un público juvenil, pero también está salpicado de giros ingeniosos y referencias que evocan las novelas de misterio clásicas. La narración de Hazel es clara y detallada, permitiendo a los lectores seguir fácilmente la trama y disfrutar de la complejidad del caso. El uso de términos y expresiones propias de la época también añade autenticidad al texto. Tono. El tono de la novela es una mezcla de ligereza y suspense. Aunque trata temas serios como el asesinato y las tensiones familiares, lo hace con un estilo que es entretenido y a menudo humorístico. El tono también es reflexivo en cuanto a las experiencias de Hazel como extranjera, ofreciendo comentarios sutiles sobre el racismo y los prejuicios. A lo largo de la obra hay un equilibrio entre la serenidad del misterio y la diversión de la aventura juvenil, lo que hace que sea atractivo tanto para jóvenes como para adultos. Opinión personal. Arsénico para el té de Robin Stevens es una novela que logra revitalizar el clásico misterio de detectives al adaptarlo a un público juvenil sin perder la esencia de los grandes del género como por ejemplo Agatha Christie. Desde el inicio, Stevens demuestra una habilidad notable para combinar una narrativa fresca y accesible
con la intriga y el suspense característicos de las novelas de misterio más tradicionales. Lo que más me ha fascinado de este libro es la forma en que consigue ser tanto un homenaje al género detectivesco clásico como una obra innovadora que aborda temas contemporáneos. La ambientación en una casa de campo inglesa durante los años 30, con todos sus detalles cuidadosamente descritos, desde los salones hasta las vajillas de porcelana, es una delicia para los amantes del misterio a la antigua. Sin embargo, Stevens no se conforma solo con replicar este estilo, sino que introduce personajes que desafían los roles tradicionales de género y raza, dándole a esta novela un toque moderno y relevante. Uno de los grandes aciertos de Stevens es la construcción de los personajes de Daisy Wells y Hazel Wong. Daisy, con su carisma y determinación, es el arquetipo de la detective joven y valiente, pero también tiene defectos que la hacen humana y compleja. Hazel, por su parte, ofrece una perspectiva fascinante como narradora. Su origen chino y su experiencia como forastera en la sociedad inglesa de la época proporcionan una capa de profundidad que va más allá del mismo misterio central. A través de sus ojos, el lector no solo ve que se integra en la resolución del crimen, sino también en un análisis sutil de los prejuicios y las barreras culturales. Esta elección narrativa no solo enriquece la trama, sino que también da voz a una diversidad cultural poco representada en la literatura juvenil de misterio. El ritmo de la novela es otro aspecto a destacar. Robin Stevens consigue mantener al lector al borde de su asiento con una serie constante de pistas, giros y descubrimientos. A pesar de ser una novela rígida principalmente a un público joven, la trama no se simplifica en exceso. En cambio, presenta un misterio bien estructurado con múltiples capas y un número significativo de sospechosos, cada uno con sus propios secretos y motivos, lo que añade complejidad y profundidad a la historia. Este enfoque es ideal en un lector juvenil que busca un desafío intelectual y también mantiene interesado a un público adulto. El uso del humor y la amistad como ejes narrativos también merece reconocimiento. A pesar de tratar temas serios como por ejemplo el asesinato y el chantaje, el tono en general de la novela es ligero y divertido, con momentos de camaradería que resaltan la importancia de la amistad de Daisy y Hazel. La dinámica entre ambas protagonistas es entrañable y equilibrada. Su relación tiene conflictos, como cualquier amistad real, lo que se ve fortalecida a medida que se enfrentan a desafíos juntos. Este tipo de representación es crucial para un público joven que puede verse reflejado en los dilemas y las alegrías de estas dos detectives en ciernes. Otro punto que me pareció especialmente interesante es cómo Steven explora el concepto de la verdad y las apariencias. Aunque Arsénico para el té sigue las convenciones del misterio clásico donde todos los personajes tienen algo que ocultar, la autora va más allá al plantear una reflexión sobre la moralidad. No todos los personajes son completamente buenos o completamente malos. Todos tienen sus defectos, sus secretos y sus razones para actuar como lo hacen. Esto añade una dimensión moral y psicológica que no suele encontrarse en las novelas de misterio para jóvenes y que invita al lector a cuestionar la naturaleza del bien y el mal, a entender que las personas pueden ser complejas y contradictorias. En cuanto al final de la novela, me ha parecido especialmente logrado. El desenlace es satisfactorio, con un giro inesperado que revela al asesino de una manera que respeta la lógica interna del libro y las pistas dadas a lo largo de la historia. No es uno de esos finales donde el culpable aparece de la nada. Aquí, Stevens juega limpio con el lector, dejando suficiente información para que, con la deducción adecuada, se pueda llegar a la verdad. Al mismo tiempo, el final deja lugar para la reflexión sobre las acciones de los personajes y sus consecuencias. Un toque que se siente muy apropiado para un libro destinado a un público juvenil que a menudo está aprendiendo sobre ética y moralidad.
En cuanto al uso del lenguaje y el tono, Stevens equilibra perfectamente la claridad y la sofisticación. Aunque el estilo es accesible para los jóvenes lectores, no hay condescendencia. Se les da crédito por su inteligencia y capacidad de seguir una trama compleja. El tono, aunque en general es ligero y humorístico, también sabe ponerse serio cuando es necesario, especialmente cuando aborda temas de prejuicio racial o la presión de las expectativas sociales. En definitiva, Arsénico para el té es una novela que logra ser muchas cosas al mismo tiempo. Es entretenida y divertida, pero también reflexiva y llena de matices. Su capacidad para honrar las tradiciones del género de detectives al mismo tiempo que introduce temas y perspectivas contemporáneas es un verdadero logro. Es una lectura que recomiendo no solo a jóvenes amantes del misterio, sino también a adultos que buscan una historia bien escrita, con personajes complejos y un misterio intrigante que evoca lo mejor de los clásicos de detectives, pero con un enfoque fresco y moderno. Y es que Robin Stevens ha logrado crear una obra que combina lo mejor de dos mundos: la nostalgia del misterio clásico y la necesidad contemporánea de diversidad e inclusión, haciendo de Arsénico para el té una joya en la literatura juvenil.